Bueno, pues bienvenidos al Volcanumis una vez más. Comenzamos una nueva saga de charlas sobre unas temáticas que son muy interesantes. Hablaremos de catálogos y hablaremos también, pues, alguna charla de numismáticos importantes de la historia de la numismática, valga la redundancia. Por eso vamos a empezar de nuevo desde cero, así me lo pidió nuestro colaborador. Se trata de Damián Salgado, conocido numismático académico, investigador, además de youtuber con el canal de Numis Channel y miembro de Numismática Activa junto a otros youtubers como yo mismo. Ujú. Damián me acompañará con esta empresa de conocer los códex y los personajes que han ido haciendo a la numismática una de las disciplinas más democráticas, debido a que es transversal en muchos aspectos respecto a las condiciones de las personas y apasionantes que existen. Para empezar, quiero dar la bienvenida de nuevo a Damián, porque no es la primera vez que está, esta vez ya como colaborador fijo para esta sección concreta de Volcanumis, y una sección que, bajo mi punto de vista, promete ser muy interesante y también muy importante. Así que bueno, bienvenido, Damián. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno, Bueno, dime. no, ¿querés preguntar algo o querés que Sí, sí, directamente... no, sí, sí. Antes de iniciar el catálogo del RIC, que es el tema que vamos a tratar hoy, Sí. y todo lo que lo rodea, vamos a Ujú. aclarar alguna cosa para quien vea esto y quizá no lo tenga muy claro o se esté iniciando con la numismática, porque a veces hay gente que ve estos volúmenes y bueno, y se vuelve loco, ¿no? En un primer momento. Así que Ujú. bueno, Damián, la primera pregunta que creo que es importante, la base de todo, ¿no? ¿Qué es un Sí. catálogo numismático y qué funciones tiene dentro del estudio numismático? Bueno, por empezar, como yo te había explicado en algún momento, y creo que esto está en el manual también, que vos lo tenés, Ujú. que es el manual de estudio en el seminario que yo dicto para el nivel inicial. Hay que entender que hay varios tipos de catálogo numismático. Por un lado, se puede hablar de que hay catálogos que son introductorios. Hay muchos libros, además, de numismática, porque mucha gente cree que cualquier libro de numismática es un catálogo y no es verdad. Hay libros de numismática que pueden ser, por ejemplo, libros introductorios. Hay libros de historia monetaria que no pretenden ser un catálogo. No vienen numeradas las monedas, no, simplemente es una explicación de... Bueno, y después hay lo que se llama justamente catálogo. Un catálogo es un listado de monedas, ¿sí? Ujú. Entonces, tiene varias características especiales. Las monedas van a aparecer numeradas normalmente, aunque en algunos casos, aunque te parezca mentira, no siempre descriptas. Pero en general, hay catálogos que no describen las monedas, aunque parezca mentira. Simplemente ponen lo que existe. Y, Ujú. por ejemplo, el checklist de álbum, por ejemplo, el catálogo de Schulte de la moneda de la época de Carlos V, no dice nada, dice, qué sé yo, el nombre del estado y dice uno, Fénix, dos, nada más, Vale, vale, vale. por ejemplo. Entonces, pero yendo a monedas, a catálogos académicos, por cierto, etcétera, digamos que hay dos tipos principales de catálogos. Por un lado, los catálogos que son un corpus abarcativo, son los que se llaman los catálogos generales o referencias generales. ¿Qué quiere decir general? General no quiere decir que no tiene profundidad. General quiere decir que trata de abarcar todo un campo, podríamos decir un periodo, lo que sea, pero todo lo que existe. Es Ujú. decir, si se enteran que existe una moneda de tal tipo, de tal diseño, de tal peso, o sea, de tales características, un tipo de moneda o una variedad de una moneda o una variante de una moneda, está incluida. Ese es el caso del catálogo de Cohen, por ejemplo. Es un catálogo general. ¿Qué quiere decir? Que lista todo lo que existe, o todo lo que conoció Cohen en su momento. O sea, en la década de 1880. Él murió en 1880 concretamente, o sea que antes de la década de 1880. Y ese Oye, es el... Damián, verdad que te interrumpa, para que Cohen conociera todo esto, él tendría que trabajar con muchos libros también de otros muchos museos y de otros, con mucha información, ¿no? Porque, En realidad,
Cohen da para otro, Vale, vale. Pues para un hablaremos de Cohen en otro momento. el propio programa de Volcán Núñez, porque en realidad Cohen, digamos, es una obra importantísima, no solamente que todavía se usa, sino que además la influencia que tuvo. O sea, sin Cohen no hubiera habido Rick. Mucha gente, yo escucho decir, Cohen es una basura, ahora se usa el Rick, no sé qué. Tranquilo, hermano, porque los primeros volúmenes del Rick son prácticamente plagios de Cohen casi, digamos, ¿no? Directamente. O sea, está construido en base a Cohen, digamos, en los primeros volúmenes del Rick. No. Cohen, dejémoslo por ahora, porque, como te digo, es un tema aparte. Pero Cohen trabajó sobre la colección de Biblioteca Nacional, sobre todas las cosas que veían los comerciantes de París, Londres, Ámsterdam, porque se la pasaba también viajando cada tanto y, de hecho, digamos, Cohen era, yo te dije, trabajaba como ayudante de bibliotecario oficialmente, ese era su cargo en la colección de Biblioteca Nacional de París, que además lo nombraron como a los 65 años, los 60. O sea, sí, en serio, o sea, antes lo negreaban directamente, pero, o sea que básicamente una especie de criatura marginal en el mundo, entre comillas, académico oficial de la Tercera República, o de la época Ujú. de Napoleón III y la Tercera República, pero básicamente era un judío holandés, digamos, o sea, era lo menos que podía haber para los... Pero, a nivel numismático, entre nosotros los numismáticos, era una celebrity, o sea, seguramente ganaba mucho más dinero que en su sueldo oficial y qué sé yo, porque se la pasaban llamándolo de Spink and Son en Londres y qué sé yo. El tipo viajaba, clasificaba monedas, le hacían ver monedas para autenticarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él veía millones de monedas, se carteaba con todos los nobles de Europa, lo conocían, a famosos le consultaban cosas. Tengo esta moneda, Monsieur Cohen, no sé, mírela. Y él ahí incluía en el catálogo esas cosas. Sí, ¿Entendés? sí, claro. Bueno, y sin la facilidad que tenemos ahora de que te mandan a ti que también las monedas por internet, tú las ves, pero coño, a Cohen tenían que llamarlo, él tenía que ir allí o No, tenían que ir no, a pero verlo. no te creas. No. Generalmente, en esa época, vos pensás que en esa época una persona escribía un promedio de 7 cartas por día. Y leía por ahí, bueno, Cohen seguramente leía 50 o 100 por día, seguramente, ¿entendés? Entonces le mandaban, no fotos, pero por ejemplo, rabins de las monedas, no sé cómo se dice, improntas, digamos, Sí, como es, etcétera, 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 y sabía también el nivel de, yo supongo, ¿no? Sabría el nivel de confiabilidad que tenía un determinado correspondiente, digamos, de él, en el sentido que era el conde de no sé qué, el duque de no sé cuánto, que Cohen sabía, que lo conocía, que sabía que era amigo incluso por ahí, que sabía que tipo que no le iba a meter cualquier bolazo, en el sentido que no le iba a decir, qué sé yo, una moneda que en realidad era una porquería inmunda, le estaba diciendo que tal moneda, que evidentemente le parecía buena y qué sé yo, él sabía, Cohen sabía que estaba hablando de alguien, con alguien serio, de algo serio, digamos. Y sí, otro sí. que era pirulo, digamos, no le daría tanta certeza o incluso en caso de que fuera una cosa que valía la pena investigarla, por ahí hasta viajaría, no sé, o en algún momento quedaría, o diría muéstresela al varón de tal o al fulano de tal, que sé que es un tipo que sabe, que me va a confirmar, ¿entendés? Pero Sí, sí, bueno, sí, sí. por eso digo, Cohen es un tema aparte y es otra época además. No, volviendo al tema de los catálogos. Entonces, vos tenés por un lado catálogos que son catálogos generales, Cohen, Rick, por ejemplo. El libro de Ciar, que es un catálogo introductorio, es otra categoría, digamos, importante también porque introduce a mucha gente a la numismática, Bueno, etcétera, etcétera. En Bizantina sí que es importante, ¿no? O sea, sí que se considera canónico, ¿no? En moneda bizantina. Sí, pero digamos, el equivalente a lo que sería un catálogo canónico como el RIC en mi moneda bizantina está incompleto, es el Moneta Imperii Bizantini, que es de la escuela de la Academia de Viena. Porque el catálogo de CIAR no es un catálogo académico, no es un catálogo académico. Eh, el catálogo académico que está completo es justamente el otro tipo de catálogo del cual iba a hablar, que es el catálogo de colección. Por ejemplo, el catálogo del British Museum es un catálogo de colección. Los catálogos en general del British Museum. Ahora estamos hablando de monedas romanas, o sea que me estoy Ujú. refiriendo al catálogo de monedas Sí, del imperio, porque vos me,
para compararlo con el RIC, sería digamos, la contraparte de los catálogos del British Museum del RIC, que es el moneda imperial romana, serían los catálogos de monedas imperiales romanas del British Museum. Bueno, catálogo del British Museum, el catálogo de la Biblioteca Nacional de París y tantos otros catálogos, que los hay, digamos, son catálogos de colección. No son catálogos generales. No son catálogos que listan todo lo que existe, todas sus variantes y todas sus variedades. Listan las monedas que están en una colección, nada más. ¿Entendés? Es una lista de las monedas que están en una colección. Algunos incluyen las repetidas, otros omiten las repetidas. Simplemente porque no es tampoco es un inventario, es un catálogo, ¿entendés? Entonces, algunos omiten las repetidas, otros las incluyen, pero sí hay que señalar que catálogos posteriores, como por ejemplo los tomos posteriores del catálogo del British Museum, incluyen monedas que no están en la colección, pero que son importantes para completar, por ejemplo, las emisiones, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que le ponen al número, le ponen un asterisco. Y entonces le ponen, por ejemplo, París. En el sentido que esa moneda, el catálogo del British Museum no la tiene porque el British Museum, en el British Museum la moneda no está, pero está en París. E incluso puede aparecer en las láminas el ejemplar de París. ¿Entendés? Sí, 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 Bueno, sí, sí. de esa manera vos, por ejemplo, eso se hizo porque los tomos del RIC de esa época estaban desactualizados y querían justamente completar las emisiones, querían dar la información que el RIC no daba, por ejemplo, o se organizaron las monedas correctamente. Porque también hay que tener en cuenta que hay distintos criterios para hacer un catálogo de colección. Vos podés hacer un catálogo de colección que, como el RIC, trata de ser más o menos también una historia monetaria. O sea, el RIC, y esto ya metiéndonos un poco en el tema del RIC, es un catálogo general y es un catálogo. Pero además de ser un catálogo, en buena medida también es un poco un libro de numismática. Y un libro de numismática esencialmente es una historia monetaria. O sea, te cuenta la historia del sistema monetario, etcétera, etcétera, ¿entendés? Bueno, la evolución del sistema monetario, todas esas cosas que hacen a entender la función de la moneda en su periodo, etcétera, etcétera. Mientras que, en general, por lo general, los catálogos de colección no lo son. Y hay catálogos de colección no de monedas romanas, pero de monedas griegas, como por ejemplo los SNG, que habrás visto alguna vez la sigla, que quiere decir Synoge Numorum Graecorum. Eso quiere decir, en latín, digamos, en grecolatino, podríamos decir, colección de monedas griegas. Entonces, si vos decís SNG München, sería la colección de monedas griegas del Museo de Múnich. SNG von Aulock era la colección de monedas de von Aulock, que era un alemán que coleccionaba monedas griegas de Asia Menor, nada más. Si vos ves, por ejemplo, qué sé yo, SNG París, claramente, o SNG Francia, o SNG BN, las tres siglas quieren decir exactamente lo mismo, y a mí se me vuelven loco porque a veces, o sea, no me acuerdo cómo hay que citarlo donde yo trabajo, ¿no? Porque se puede citar de las tres formas, es válido, ¿no? SNG-BN, Syloge Numerum Graecorum, Bibliothèque Nationale. SNG París es el SNG de la Biblioteca Nacional de París, que en realidad el nombre oficial es Biblioteca Nacional de France, Bibliothèque Nationale de France, ¿no? O sea, Biblioteca Nacional de Francia. Entonces también es válido poner SNG France. Entonces, las tres formas son válidas. Bueno, los SNG no traen nada. O sea, en principio, la idea del SNG, vos ves un SNG. ¿Te refieres a nada de historia monetaria? Nada, Vale, vale. exactamente. Ningún tipo de introducción. Algunos incluso ni siquiera señalan la denominación. O sea, la entrada dice número 657, AR 6,73 gramos. ¿Entendés? Plata pesa 6,73 gramos. Y dice anverso, jinete a caballo a la derecha con lanza, no sé qué, inscripción abajo, Taras. Ponele, ¿no? Sí. Qué sé yo, nombre magistrado. Reverso, Taras sobre delfín, o joven desnudo sobre delfín, con tridente, qué sé yo. Debajo, Taras. Y después te dice, adquirida en Roland y Feuardin en el año 1907.
Ese sería el ejemplo de una entrada del SNG Copenhague o del Bueno, SNG. lo justo y necesario, ¿no? Lo justo, ¿eh? Lo justo y necesario, digamos, básicamente para alguien que entiende perfectamente que eso es una didracma de Tarento. Pero Ya, ya, ya. Sí, un sí, 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 principiante sí. no entiende absolutamente nada. O sea, Mm. ¿pero qué es? Es la foto de un lado. No sé si viste alguna vez un SNG. Tiene una plancha de fotos de un lado y las descripciones. Por eso es un Ah, vale, códice, digamos. no salen las planchas al final como en otros, No, sino no, 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 que. no, no, Vale, jamás, jamás. En un SNG siempre vas a tener las planchas, cuando vos abrís las páginas vas a tener las planchas y las descripciones enfrentadas. vale, ¿Entendés? vale, vale. Y la numeración y descripciones enfrentadas. Pero no te va a decir nada. ¿No? Algunos ponen el periodo, ponele, o te van a poner el periodo, ponele. Periodo, qué sé yo, del año, no sé, 330 a 281 antes de Cristo, Ujujú. como una orientación, pero nada más. En cambio, si vos acá agarrás el equivalente a lo que sería el RIC de la moneda de Tarento, que es el catálogo de Vlasto, por ejemplo, viene emisión número tal, ¿viste? Año más o menos tal, didracma, dracma, óvulo, dióbolo, óvulo. Es otra cosa, ¿entendés? Es completamente distinto. Bueno, Claro. volviendo al RIC, o volviendo a las monedas romanas, por empezar. Entonces vos tenés por un lado catálogos generales, y el catálogo general va a traer toda una introducción general, el sistema monetario. Puede traer incluso la vida de Constantino, no a nivel de su vida amorosa, sentimental o sus batallas, pero sí, por ejemplo, las batallas importantes que marcan periodos precisos que te pueden servir para datar las monedas. O sea, Ujú. recordemos siempre que los numismáticos hacemos un uso de la historia en función como ciencia auxiliar de la numismática. Entonces te va a traer todos los datos históricos, etcétera, que a vos te sirven para las monedas. No te va a traer que Constantino cocinó a su mujer pero es verdad, bueno, en un baño, claro, Constantino a Sí, Fausto, digamos, sí, supuso que dicen que hizo eso, es verdad. Sí, 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 sí. claro, Sí, bueno, sí. toda esa clase de Mm, datos no nos mm, interesan en realidad, no mm. nos interesan. Nos interesa sí saber que Fausta desaparece en tal año y Crispo también desaparece junto con ella, digamos. ¿Entendés? Etcétera, 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 etcétera. Nos interesa saber, por ejemplo, las cuestiones claves históricas que vas a encontrar son cuestiones de cronología, sobre todo, que es lo que afecta a la moneda. Entonces, el Dies Imperi de Constantino, que es un tema importantísimo y todavía no está completamente resuelto, es decir, cuándo Constantino es proclamado, primero Augusto, luego en realidad César, pero en principio lo proclaman Augusto de entrada, digamos, ¿no? Ujujú. Luego él acepta el título de César y luego cuando es proclamado Augusto concretamente, bueno, la proclamación de Constantino como Augusto, la fecha, el Dies Imperi, es decir, la fecha exacta, no se conoce, por ejemplo. ¿Entendés? Bueno, muchas Ujujú. veces las monedas ayudan a determinar eso. Entonces, digamos que, pero el RIC te va a traer esa introducción general, introducción temática, y después en cada periodo y en cada seca y en lo que sea. Bueno, entonces es otro enfoque, digamos, que una colección de un museo que se va a concentrar, por ejemplo, la introducción de un catálogo de una colección de un museo va a hablar, por ejemplo, de la historia de la colección, cosa que a nosotros en sí no nos interesa tanto, pero, por ejemplo, va a decir, y tal, fue una importante donación, la donación de fulanito y no sé qué, y tal piezas se adquirieron también en la subasta de tal y tal, y bla, bla, bla. Te voy a contar un poco la historia de la colección. En muchos casos, esos son la clase de datos que trae, ¿no? Ujú. Pero Sí, sí, sí. obviamente los catálogos de la colección, de las colecciones, en buena medida, eh, podríamos decir un poco la espina dorsal de los catálogos generales también, porque básicamente los catálogos generales, o sea, no pueden decir, me dijeron que existe una moneda así o la vi una vez, ¿entendés? O sea, los catálogos generales, como el RIC o como Cohen, por ejemplo, traen lo que se llaman las autoridades. Entonces vos vas a ver que, por ejemplo, si mirás Cohen, tiene una letrita. Entonces te dice F, B. Que Ujujú. es una letrita muy graciosa, porque es una letrita de bloque, toda gorda. Bueno, es completamente distinta al resto del texto, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? F quiere decir France, o sea, Bibliothèque de France. O sea, quiere decir que esa moneda Cohen la dio en Biblioteca Nacional.
Vale, 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 vale. Y algunas, vos fíjate, que pone Ancien Catalogue. Quiere decir, catálogo antiguo. ¿Qué quiere decir? Que es una moneda que aparecía en el catálogo de Biblioteca Nacional de Francia y ya no la encuentra Cohen. ¿Por qué? O Porque la sea, robaron. Cohen está poniendo sus fuentes. Las fuentes de Claro, dónde. Sí, sí. autoridades se llama. Ujú, Sí, sí. Cita de autoridades se llama. ujú. Bueno, el 90% de las citas de autoridades o 95% de las citas de autoridades de los primeros tomos del RIC son Cohen. Ahora entendés lo que quiero decir, ¿no? Por eso es Sí, sí, importante sí, también. sí, sí, sí. Hablar del Sí, RIC sí. tenés que hablar de Cohen. Ujú. Bueno, entonces, Una, antes que una, nada, una pregunta hablemos de antes de continuar, Damián, antes de continuar. A ver, aparte del RIC, porque bueno, sabemos que también el RIC se está rehaciendo de ahora, ¿no? En estos momentos. sí, Han reeditado volúmenes, pero sí, también a nivel online tenemos el RIC completo a nivel online. O sea, sin que no hablo de PDFs, ¿eh? Hablo de una base de no, datos, ¿no? no, no. Pues parece mentira, ¿eh? Porque, No, no, porque no tiene un proyecto online el RIC. Y eso tiene que ver también con el editor del RIC, o sea, con la empresa, con el, ¿cómo se dice? Con la editorial, no ujú, con el editor, con la editorial, porque ahora después te voy a explicar lo que es editor, lo que es autor, lo que es editor y lo que es editorial. Son cosas distintas, en el caso del RIC, ujú, por supuesto. No, por ejemplo, lo que tiene online es el RPC, pero el RPC es un proyecto colectivo de una serie de museos. ¿Entendés? Entonces hay plata pública ahí, hay dinero público, hay nuestros impuestos, ujú. básicamente. O sea, el RPC es una cosa hecha por el Leviatán. El RIC es una cosa, claro, es una cosa hecha por el Leviatán. El RIC es una cosa privada. Y por supuesto, y me parece digno de todo respeto, que quieren venderlo. No quieren que... o sea, si vos... el RPC es un libro caro, digamos, un libro, si te lo muestro, bueno, yo tengo todo, ¿no? Ujú. El RIC también lo tengo todo impreso, original. Eh, Sale muy caro publicarlo todo, pero hay dinero del Leviatán. Claramente debe salir más caro publicarlo de lo que te lo cobra. Porque el libro, qué sé yo, el volumen 1 no sé cuánto está, debe estar 250 euros, una cosa así. Es una bestialidad. O sea, es un tomo de 1000 y pico de páginas de tapa dura, más un tomo de, no sé, 300 láminas en papel satinado, todo en tapa dura y viene en un estuche, además. O sea, Sí, sí, y sí, no. una maravilla, sí, sí. O sea, si te lo vende una empresa privada, eso te debe salir 500 o 1000 Sí, euros. sí, sí, sí. Lo que pasa es que es Claro, dinero del... por el tema, es más que nada por el tema de las actualizaciones, claro, No, y las porque, actualizaciones, sí, las actualizaciones vienen en... No, lo que hay del RIC es el catálogo previo del volumen 2, parte 1. ¿Mm? Que está online. Y ahí sí puedes consultar, pero tiene numeración provisoria, te aclaran que no uses los números porque no son definitivos, vale, ¿entendés? vale. Etcétera, etcétera. Y no, y se entiende porque, bueno, como te digo, el RIC es una cosa privada. La casa editorial, en este caso, es Spink and Son, que es la editorial oficial, además, de nuestra sociedad, que es la Royal Numismatic Society, que es la sociedad numismática más antigua del mundo, de la cual yo soy miembro hace casi 30 años. La Royal Numismatic Society, que es una sociedad incorporada por real norma, digamos, de Eduardo VII en 1902, pero además data de 1836 como Sociedad Numismática de Londres, originariamente. Eh, digamos que además ha tenido un papel porque todos los autores del RIC, básicamente, y todos los editores del RIC fueron generalmente no solo miembros, sino muchos fueron presidentes de la Royal Numismatic Society. Por eso la menciono, no es simplemente por Ujú. mencionarla. Eh, de manera que, por un lado, no está online el RIC. No está online. Si encontrás algo online, va a ser un PDF pirata, básicamente. No va a ser una base de datos oficial. Sí hay bases de datos que usan referencias del RIC, que están online, como por ejemplo, bueno, Mantis y varias, ¿no? Ese Roman Imperial Coinage Online, eso, no me acuerdo cómo se llama ahora la sigla exactamente. Ujú.
tiene un nombre raro, ROARC, no sé, no me acuerdo que algo así como recurso online del, no sé, bueno, no sé, que ahí están todos los museos también, eso es otra cosa del Leviatán, ¿no? Vale, vale. Porque en general, en el mundo, incluyendo en nuestros países, los museos están como obsesionados con que la gente se interese en los museos, vaya a los museos, consulte los museos, etcétera, etcétera, ¿no? En teoría, digamos. Entonces, bueno, en algunos países esto es sinceramente así. Por ejemplo, en Gran Bretaña y en muchos casos en Estados Unidos, evidentemente están interesados en que la gente vaya a los museos, visite los museos, disfrute los museos y el museo cumpla la función social para la cual nació, digamos. En otros países, como puede ser por ejemplo España, no está tan claro que eso sea así. Porque, por ejemplo, se persigue la numismática, se persigue a los numismáticos. Cuando un museo adquiere monedas de una colección privada, dice que las rescata de las manos, de las garras de los acumuladores y de los acaparadores y todas esas cosas. Entonces, claramente, evidentemente, uno sospecha que en realidad parece que la función del museo es encerrar, depositar y sacar de la vista pública de las cosas para que la puedan acceder un grupo selecto de personas, en principio, o nadie, de manera de que quede claro que no te dediques a esto, muchacho, porque estas cosas, aunque todavía no nos dediquemos por ahí, algún día nosotros, los arqueólogos, nos vamos a querer dedicar, así que mejor sacar del medio de la competencia, digamos, ¿no? Así sería la explicación más verosímil, digamos, en base o a la luz de las evidencias que están mostrando, digamos. Pero bueno, en estos países, Gran Bretaña, Estados Unidos en general, sobre todo en los países anglosajones, ¿no? Pero también en Francia. Francia es un país muy respetuoso del coleccionismo, etcétera. Les encanta, por ejemplo, que los coleccionistas puedan acceder a las colecciones de los museos, ver las piezas, etcétera, etcétera. Incluso asignan partida de presupuesto de los impuestos de la gente en devolverle eso a la gente, justamente, porque los coleccionistas son gente que paga impuestos. Devolverle eso a la gente es decir, hacer disponible online recursos de las colecciones. Entonces se pueden consultar. Bueno, algunas de estas colecciones, este gran recurso, por ejemplo, ahora después te pongo el link, ahora no me acuerdo, porque lo tengo en Ujú. una pestaña que hago clic y entro directamente, ¿viste? Pincho ahí y ya entro. Entonces, pero, o Mantis, por ejemplo, que es la de la American Numismatic Society, etcétera, etcétera, es el buscador de la colección de la American Numismatic Society. O sea, muchos de estos museos ponen a disposición de la gente los recursos. Claro, vos pensás que digitalizar una colección, un catálogo, lo que sea, qué sé yo, es un montón de trabajo, sale un montón de dinero. Digamos. Pero bueno, estos museos dicen parte de las partidas del dinero público de los impuestos de la gente que nos toca, lo vamos a volcar justamente en devolverle algo a la gente, digamos. No Sí, simplemente sí. el sueldo de fulano, el de mengano, el esto, la pintura. No, simplemente devolverle algo a la gente. Bueno, justamente, eso es una cosa valiosa. Bueno, volviendo al tema del RIC, entonces, no está online, porque básicamente, como te digo, tiene derechos de autor. El RPC también tiene derechos de autor, pero los autores son generalmente empleados públicos. El dinero con el cual o sea, vos agarras un tomo del RIC y va a decir Spink and Son, editores. Sí. Y vos agarras un tomo de RPC y dice British Museum, Biblioteca Nacional de France, que son los dos editores en este caso, las Vale, dos vale. casas editoriales, entre comillas. Entonces, es dinero público, básicamente. Entonces, no les interesa, o sea, no está hecho para... Eh, no pasa nada si no se Bueno, a vende. ver, en ese sentido, con lo del RPC, también nos beneficiamos todos ahí, ¿no? O sea, sí que es verdad, está el Leviatán tal, pero bueno, también está muy bien que todos nos podamos beneficiar y si tenemos una moneda provincial, pues ver allí online en el RPC, ¿no? No, o sea, desde ya que hay impuestos que pagamos con gusto al Leviatán, Por eso. y impuestos que no pagamos con gusto al Leviatán. Y claramente que en general en nuestros países, por alguna razón, no pagamos tan con gusto los impuestos como los pagaríamos, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia, en Gran Bretaña o en Francia, donde hacen estas cosas con el dinero Ujú. público, por Sí, ejemplo. ¿No? sí, sí. Y no porque una diputada ultra hace un berrinche y entonces les agarra miedo y van y se gastan 300.000 euros en comprar monedas
para sacarle algo a la gente, no para A saber con qué criterio, porque no sabemos bien el criterio que usaron. Pero bueno, A ver, si el MAN, sí, por ejemplo, si el MAN pusiera esos 288.000 euros, ¿fue? Algo así. sí, por ahí sí. Digitalizar su colección, por ejemplo, eso sería devolverle el dinero a la gente. Ahora, que lo haga como un statement político, como una declaración de principios, de que los coleccionistas privados no es bueno que tengan monedas importantes y no sé qué. Bueno, no sé si le están No, devolviendo y algo a la gente. un favor muy importante que podrían hacer al mundo de la numismática, no solo el MAN, sino otros, si no lo han hecho ya, es simplemente hacer un catálogo de las propias monedas que tienen allí Exactamente. Bueno, y eso que te quería para que porque, nosotros podamos saber lo que hay. exacto, Jesús, porque vos fijate que el RIC, la única colección que no cita es la del MAN. La única colección importante que no cita prácticamente es la del MAN y la de algún país comunista, tipo Budapest, en esa época, que tiene una colección muy importante. Y no la cita porque en toda la historia nadie se dedicó a hacer un catálogo de las monedas que hay en el MAN. Qué Sí, cosas, sí. ¿no? Ujú. O Sí, sea, sí, 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 sí. o sea que para hacer una declaración en contra de los coleccionistas, como es comprar monedas de una colección privada y declararlas inexportables y comprarlas y llevárselas al depósito y que desaparezcan, digamos. Monedas que además están todas publicadas, estudiadas y subidas online, cosa que que el MAN no hace ni ningún otro museo en España hace, ¿no? Para eso hay dinero, pero para hacer el catálogo no hay dinero. Sí, Bueno, sí. Sí, sí, no, ok, no, ok. eso es así, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Damián, De vamos a seguir con el RIC. citando, A ver, citando a nuestro amigo Oscar, sí, citando a nuestro amigo Oscar, no hay dinero ni siquiera para abrir la sala de numismática, que está hace 4 años cerrada. ¿Eh? Así sí, que, sí, 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 sí. Eso es, ni eso hablar. es. Bueno, a ver, pues entonces, visto esto un poquito, vamos a entrar ya un poco en lo que es el RIC, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé, es que es tan amplio Bueno, que no sé yo ni por dónde decía empezar. entonces, ¿Por dónde yo te empezarías, decía entonces Damián? que hay dos tipos de catálogo, catálogo general y catálogo de colecciones. El Mm, RIC es un catálogo general. General no quiere decir superficial, al contrario, quiere decir que trata de cubrir todo un universo, ujujú. todo un corpus de tipos, variedades y variantes de un determinado periodo. Entonces el RIC, antes que nada, digamos que es una obra muy extensa, obviamente, porque cubre toda la moneda imperial romana. Comienza justo antes de la batalla de Actium, con lo cual empieza un poquito antes de que Octavio es proclamado Augusto. Eso pasa en agosto del año 27 a.C. ¿Mm? Agosto creo, por ahí, junio, bueno, ahora no me acuerdo exacto qué mes, pero el 27 a.C. Y el RIC en realidad empieza en el 31 31, sí. Ujú, más o menos. O sea, justo antes de la batalla de Actium. Y se extiende hasta la caída de las partes occidentales, es decir, en principio hasta el año 476. ¿Mm? Pero hay ujú. alguna cosa posterior incluso a esa fecha. ¿Mm? Muy bien, entonces es un periodo muy extenso, muy, muy extenso. Y además en un universo que cubre prácticamente todo el mundo conocido en esa época, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, en cierto modo, es mucho más sencillo desde el punto de vista metodológico que, por ejemplo, lo que puede ser, por ejemplo, un catálogo de moneda griega. Porque básicamente, durante el Imperio Romano, en buena medida, la historia de la humanidad es prácticamente la biografía de una persona, el emperador, Sí, básicamente. sí, sí, Si vos sí, agarrás eso un es. libro de historia, ¿sí? Un libro de historia romana, va a decir cosas como Trajano, Trajano, bla, 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 Adriano, Adriano, bla, bla, bla. Bueno, parece una colección de biografía la historia de la humanidad en ese periodo casi, ¿no? En muchos casos. No estoy hablando de, bueno, historia social, historia... Claro, porque los escritores de esa época romana se centraban un poco en contar las bondades o las Pero maldades además de la los que historia se man... organizaba en base a los reinados. Claro, Porque además la historia se organizaba y se sigue organizando en buena medida en base a los reinados. En la numismática todavía, eso es todavía mucho más fuerte porque básicamente, o sea, las monedas tienen la cara del tipo, con lo cual, digamos, o sea, vos lo que necesitas es un contexto histórico
cronológico y te lo está dando justamente quién reinaba, digamos, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, bueno, con lo cual, metodológicamente, no es tan complejo hacer un catálogo de moneda romana, imperial. Bien, entonces, básicamente, cada tomo cubre, no un reinado, por supuesto, sino cubre un periodo. Entonces vos tenés que, el tomo 1 va de Augusto Vitelio, ¿no? Es decir, ¿qué cubre? Cubre la primera dinastía, los Julio Claudios, digamos, y cubre el periodo de guerras civiles y reinados fugaces que se producen a la caída de Nerón. El tomo 2, en principio, originariamente, digamos, el tomo 2 era un solo volumen originariamente, cubría, en realidad, no, yo creo que yo lo tengo en un solo volumen, pero bueno, no tengo el de 1920, 20 y pico, 30, que es 20 y pico, que es cuando salió por primera vez. No sé si venían 2 volúmenes, porque algunos, en mi edición, en la edición que yo tengo, la reimpresión, mejor dicho, que yo tengo, algunos volúmenes vienen, que salieron en su momento en partes, digamos, ya vienen en un solo bodoque, digamos, ¿no? El 4, por ejemplo. El 2 no me acuerdo si salió originariamente en 2 partes. Pero ahora, o sea, es 1. Yo lo tengo en 1. En la edición en la reimpresión definitiva o actual es un solo volumen. Digamos. Y va trae los Flavios, digamos, Vespasiano hasta Adriano. Luego, ahora, por ejemplo, el tomo 2 se está saliendo de nuevo. Entonces yo te puedo mostrar que en mi biblioteca tengo 2 tomos 2. Tengo el 2 original y tengo el 2 parte 1, creo que es parte 3 o parte 2 reimpreso, porque ahora sí va a salir en partes, digamos, que es Adrián. Y tengo el 2, 1, que es los Flavios. ¿Entendés? O sea, ahora sí sale en O sea, parte. lo han dividido. 2-1 Flavios, 2-2 Nerva, Trajano y Adriano, ¿no? Digamos. Yo tengo el de los Flavios y no me acuerdo si salió ya o está por salir el de Adriano. Creo que salió uno de Adriano solo. Tendría que salir también uno de Trajano solo, en todo caso. Después, el tomo 3 viene de Antonino Pío, Marco Aurelio, Lucio Vero, hasta Cómodo. Antonino Pío hasta Cómodo. El tomo 4 cubre toda la primera parte del siglo III. Entonces viene, en realidad, desde el fin del siglo II, porque viene los severos, ¿entendés? Viene los severos, viene, bueno, los severos Macrino y viene hasta Alejandro. Giuliano Antonino. ¿Hasta quién hasta? Perdón, no. Viene hasta Decio Trajano, hasta Decio Trajano. Ah, hasta Trajano Decio. Treboniano Vale. Galo, Treboniano Galo, hasta Treboniano Galo. Vale. Hasta Treboniano Galo. Y algún usurpador de la época. Y el tomo 5 viene de Valeriano hasta la reforma de Diocleciano. Digamos. Vale. Hablar en términos generales. No te voy a citar el emperador, porque a veces viene el nombre de un usurpador y no me acuerdo en qué tomo cae. Pero luego, el tomo 6 viene de la tetrarquía, nada más. O sea, la primera tetrarquía, segunda tetrarquía. O sea, el 6 es la tetrarquía. Las Sí, tetrarquías. el 6 es la tetrarquía, las tetrarquías, en realidad. Las tetrarquías. Porque viene desde la reforma de Diocleciano hasta la muerte de Maximino Daia. Esos son los mojones temporales del tomo 6. Entonces se empieza con la reforma de Diocleciano, de metal bajo, y con la introducción del argento y del foli, porque en realidad el aureo de Diocleciano se introdujo antes. Yo los hubiera incluido en el tomo 6, por ejemplo, porque son parte de la moneda posreformada, por más que el aureo se reforme antes. El aureo se reforma en el año 290, más o menos. Y la reforma completa tiene lugar en el 294. Bueno,
Ellos fueron muy respetuosos, dijeron, no, bueno, lo Claro, dejamos porque... porque Damián, las divisiones que hacen de los volúmenes no son casualidad, o sea, no se hacen porque sí. O sea, aparte de que haya un tema cronológico, pero también será porque hasta este año, yo qué sé, hay una especie No, de no, no. homogeneidad. Hay mojones temporales que son políticos, de historia política, y hay mojones temporales que son monetarios. Ah, En el vale. caso, Vale. claramente el tomo 6 tiene un mojón temporal numismático muy fuerte de historia monetaria, que es la reforma de Diocleciano. No es el caso en otras. No es el caso en otras. Ujú. Después, el tomo 7 es la época de Constantino el Grande y Licinio. O sea, cubre justamente los imperios de Constantino el Grande y de Licinio, pero a partir del año 313. No es que cubre desde los orígenes de Constantino, de las acuñaciones propias de Constantino ni de Licinio. No, a partir de la muerte de Maximino Daya. Lo otro, lo previo está cubierto en el tomo 6. Ujú. Hasta el 313 vos tenés el tomo 6. Después tenés el tomo 7, que es la familia de Constantino, es decir, hasta Juliano el Apóstata. Hasta la apóstata. Ujú. Juliano el Apóstata, claro, hasta Juliano II. El tomo, uh, perdón, el tomo 8 sería ese. Tomo 8. El tomo 9, que es un tomo dentro de lo que es la historia del RIC importantísimo. Yo diría que el más importante, para mí, históricamente, desde el punto de vista de lo que es la historia del desarrollo de la obra. Ah, ¿y por Yo creo que qué? es ¿Por qué crees? importante. ¿Por Después qué te voy a dices que explicar. es? Ah, vale. Te voy a explicar. Que cubre lo que podríamos, entre comillas, llamar la dinastía valentiniano-teodosiana. Y finalmente el tomo 10, que es lo que se llama el imperio tardío o el imperio final, ¿sí? Que es desde la muerte de Teodosio el Grande, cuyas acuñaciones están cubiertas, por supuesto, en el tomo 9, o sea, desde la división del imperio entre los hijos de Teodosio I, Arcadio y Honorio, hasta la caída de las partes occidentales. Ujú. Allí Bien. se incluye, en ese tomo se incluye también la parte oriental hasta el 476, ¿sí? Sí, Mm. claro que Vale, sí, por vale. supuesto. Vale. Sí, Mm. sí, pero no incluye a Anastasio. Es considerado todo como bizantino el pobre Anastasio. Vale, vale. Bueno, a ver, por eso creo que Ciar lo sacó. Al principio en la edición antigua Ciar lo ponía a Anastasio y creo que en la nueva no lo pone a Anastasio como emperador romano. Bueno, en realidad Anastasio tiene que ser incluido hasta el año 498 porque hasta el año 498, en mi criterio, digamos, no, o sea, Anastasio es el que introduce la reforma monetaria que básicamente plantea lo que va a ser el sistema monetario O sea bizantino. que No digamos que lo hace, Anastasio hasta la reforma monetaria tendría que estar incluido en lo anterior, ¿no? para mí Mm, sí. Así lo hacía Ciar. mm, Exactamente mm. así lo hacía Ciar en la edición vieja de su catálogo. Bien, volviendo al tema general del RIC. El RIC es una obra colectiva. ¿Qué quiere decir una obra colectiva? Que está escrita por un montón de autores. Un montón de autores. Muchos, muchos autores. Entonces, básicamente, una cosa son los autores, otra cosa son los editores. Pero también, debido a la duración de la obra, porque vos pensás que el año pasado se cumplieron 100 años de que se empezó a escribir, o sea, de que se empezó a publicar. Porque el primer tomo es de 1923. El primer tomo original, no el que se usa ahora. Sí, El que sí. se usa ahora es de 1983. ¿Ok? Es una nueva edición, no es una reimpresión. Es una nueva edición, completamente nueva, con un nuevo autor, con todo. Mm. Entonces, imagínate que en un periodo tan largo de tiempo, 100 años de trabajo, es una obra colectiva porque además, no solamente porque los autores se fueron muriendo, sino porque además los editores, que son los que organizan la obra, también se fueron muriendo. Los editores originales fueron dos, que lo fueron durante muchos años, casi 30 años, 20 y pico en un caso, 20 o por ahí, y unos 30 en el caso, que fueron Harold Mattingly y el reverendo Edward Sydenham. Bueno, Harold Mattingly fue el primer numismático anglosajón verdaderamente académico, especializado en la moneda romana imperial.
Harold Mattingly fue un coloso, digamos, fue un tipo muy, muy importante e influyente. Era el conservador de las monedas del British Museum. Es el autor, además, de los primeros tomos del catálogo del British Museum. O sea, hacía las dos cosas el tipo, ¿no? Directamente. Y el reverendo Edward Sydenham era un ministro de la Iglesia de Inglaterra, con intereses más eclécticos, podríamos decir. Netamente coleccionista. Mattingly habrá tenido monedas y todo, pero básicamente coleccionaba para la corona, podríamos decir. Entonces, para el antiguo Leviatán. básicamente tenía a su cargo una de las mayores colecciones de monedas romanas del planeta, con lo cual yo, si por ejemplo tuviera a cargo de la colección del British Museum, tendría alguna cosa en casa para tocarle, pero básicamente no necesito coleccionar, digamos. Me ahorraría ese gasto. Sydenham era un coleccionista neto. Entonces, y tenía intereses más amplios, podríamos decir. O sea, Sydenham tiene muy famoso, en su momento más famoso que su participación en el RIC, era su catálogo de moneda republicana romana, por supuesto, que todavía se usa bastante, pero que además fue un mojón importante, en el sentido que el primer catálogo que tuvo una organización, porque antes, y yo me río cuando los numismáticos españoles, los catálogos, en la subasta, que se siguen citando las pavadas de las familias, ¿no? Familia Junia, bueno, esas idioteces, digamos, es una cosa, eso lo inventó Babelón en 1008 y pico, ¿no? O sea, una cosa totalmente arcaica, ¿no? Y bueno, el catálogo de Babelón venía así, el catálogo de Cohen venía así, bueno, cuando Gruber, el autor del catálogo de monedas republicanas romanas del British Museum, hizo el catálogo, ya hizo el primer intento de organización cronológica, no de familia, porque la familia, o sea, no son acuñaciones de una familia, son acuñaciones del Estado romano, digamos. Era lo mismo que decir, qué sé yo, este dólar es familia Bush, este dólar es familia Clinton, o sea. Sí. Digamos. O sea, bueno, esto es lo mismo, digamos, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo es? Bueno, Sydenham fue el que dio una organización ya más clara y definitiva a la correcta clasificación cronológica de las monedas republicanas. Y también tiene un catálogo que sigue siendo, en buena medida, salvo en aquellos tomos en que fue ya superado, obviamente, por el RPC, el catálogo canónico de la moneda provincial de Capadocia, que es de Sydenham, The Coinage of Caesarea y Capadocia, ¿no? Que es el catálogo, en buena medida, bueno, muy buen catálogo, digamos, y era un coleccionista, claramente, porque además vos agarrás cualquier catálogo de Sydenham y dice colección Sydenham. O sea, como autoridad dice que la tiene la moneda. Así que claramente. Y y hay hasta monedas del RIC que dice reverendo Sydenham, digamos, ¿no? En el sentido que la autoridad es él, digamos. Así que bueno, el reverendo Sydenham era un coleccionista, claramente. Lamentablemente murió, creo que era mayor todavía que Mattingly. Mattingly murió en 1964. Y Sydenham murió durante la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo el año. Pero la última parte del tomo 3, del 4, perdón, entre comillas, el tomo de los antoninianos de plata, que venían trabajando juntos como editores y autores, sí. Mattingly y Sydenham. La última parte él ya no está. Trae como una especie de obituario del amigo de Mattingly, que un poco despidiéndose de Sydenham. Así que murió entre la aparición de las primeras dos partes, que es antes de la guerra, y la última parte que apareció justo después de la guerra. Así que él murió durante la guerra, más o menos. Y ellos dos eran los que escogían... Ellos dos fueron los que les ocurrió hacer el RIC, básicamente. Vale, ellos se les ocurrió hacer el RIC, pero también escogiendo a la gente, a los autores que iban a colaborar para hacerlo, ¿no? Porque correcto. Ellos hicieron, en origen, creo que se habían reservado hacer los primeros volúmenes.
el 1, el 2, el 3 y el 4, y asignaron a otros autores otros volúmenes. Y los primeros que aparecieron fueron el 5, que apareció antes de que terminara de publicar, de hecho apareció antes que el 4, que se lo dieron a Webb. Webb era un numismático ya muy mayor. Entonces, el tomo 5 del RIC, que ese sí sigue apareciendo en las reimpresiones, sigue apareciendo en 2 partes, aunque ahora hay una nueva edición y ya apareció la parte del Imperio Galorromano de la nueva edición. Pero va a venir en un montón de tomos, porque en realidad, básicamente le dieron a Webb, que era por ahí la persona menos capacitada en el sentido de, le dieron hacer el tomo más complicado de todos, que es el tomo 5, que es básicamente, o sea, es un disparate, porque en realidad el tomo 5 tendría que ser un montón de, o sea, el volumen 5 tendrían que ser un montón de tomos. Webb lo organizó en 2. Webb era un numismático del siglo XIX, mayormente. Era anciano cuando escribió el RIC 5. Y lo que pasa es que era especialista en las acuñaciones de Caraucio y Alecto, concretamente. El problema con Webb es que hizo un catálogo del siglo XIX, básicamente. Entonces, en una época, o sea, el catálogo apareció en 1933 y ya era obsoleto cuando apareció, para mí, en mi opinión, digamos. Tiene un montón de errores y un montón de problemas metodológicos. Al margen de un montón de errores ya admitidos y totalmente clarificados de asignación a secas, asignación de periodos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un montón de problemas desde el punto de vista metodológico. Es muy difícil, no es complicado de manejar, simplemente que es muy vago, es un volumen muy vago. O sea, vos podés tener una moneda, vos podés tener monedas, 10 monedas completamente distintas entre sí que tienen el mismo número en el RIC. Ah, vale, vale. O sea, Pero claro, la problemática consiste en eso, ¿no? En que no discriminó demasiado, ¿no? En el tema de las monedas. En un mismo ejemplar que tenga un mismo anverso y reversos parecidos. Y dijo, bueno, pues, ¿no? no, Algo si así. una moneda tiene anversos completamente distintos entre sí, pero tiene la misma titulatura Sí, y tiene un reverso con la misma inscripción de reverso o parecida y un tipo similar, tiene el mismo número en el RIC 5. ¿Entendés? Por sí. ejemplo, Probo puede tener la cabeza radiada a derecha, paludamentum y Ujú. capa, qué sé yo. La cabeza radiada a izquierda, igual. La cabeza radiada con una lanza al hombro. La cabeza radiada a izquierda con una lanza al hombro y un escudo. La cabeza radiada con el busto, manto imperial, el cetro y el mapa, es decir, el busto consular. O la cabeza con la mano en la empuñadura de la espada y el caballo sostenido de la brida, ¿sí? Y Sí, el reverso puede ser el reverso puede ser, no sé, ponerle, no sé, Adventus Au. Entonces, bueno, todas esas monedas, y puede tener en el exergo R, en el exergo alfa, beta, gamma, delta, XX1, nah, XX. eso le da igual, eso le da igual. Exactamente. Entonces, todas esas monedas que pueden tener una combinatoria de hasta 100, ¿entendés? O sea, 100, no te estoy exagerando, ¿eh? 100. Porque te puede decir, en exergo A, B, alfa, beta, gamma, delta, XX1, o bien no sé qué, o bien gamma en el campo, o alfa en el campo, bueno. Sí, que es una época además Entonces, con la donde mesa se te lo, amplían te lo las cecas, las oficinas, tal, que hay mucha variedad, mucha. claro, entonces el anverso te va a decir, anverso, imp cm aur probus pfau, ¿sí? Y después te va a decir A, B, G, F, D, perdón, G, F, a veces a izquierda, bueno, ¿entendés? Vale, 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 vale. H, no sé qué, también sosteniendo el caballo de la brida. ¿Entendés? Bueno,
Todo eso, A, B, que son tipos de busto. Sí, 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 Totalmente sí, sí, distintos. sí, 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 sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés una moneda que tiene un tipo de busto F y un reverso. Y vos podés tener una moneda inédita, totalmente inédita, que aparece en el RIC. Ahí cabe, claro. Metí una red tan grande de cosas. Claro, Bueno, la entonces combinatoria. Webb fue un visionario, consiguió que las inéditas No, Webb fue lo contrario de un visionario. Webb fue justamente. Estamos hablando de que él sacó un catálogo en la época en que la escuela de Viena, por ejemplo, ya estaba trabajando las emisiones. Sí, ¿Entendés? sí. O sea, ya hay. En la escuela de Viena ya tenés expertos que en 1890 ya trabajaban las emisiones. ¿Entendés? En contraste, por ejemplo, en 1880, Milani, que hizo el catálogo del Ripostilio de la Venera, que es este tesoro que apareció eh, cerca de Turín, si mal no recuerdo, no, cerca de Milán. Bueno, pero que hizo el primer catálogo, el primer tomo del Ripostilio de la Venera, ya lo hace mejor que Webb. Y Webb cita a Milani, y Webb cita a estos autores que te estoy diciendo. O sea, no es que, o sea, él evidentemente Hombre, que no Webb pasaba nada era de un gran numismático, pero o no hizo, entendía alemán ni italiano, o no. ¿Me entendés lo que Ujú. quiero decir? O Sí, sí, sea, sí, sí. Mm. era muy viejito ya, me parece. Y se nota. El catálogo parece viejo, digamos. Bueno, Y está subsanado eso? ¿Está subsanado ese catálogo? Has dicho que sí, ¿no? no, se usan otros catálogos, no se usa el RIC para ese periodo. Se lo Y cita porque es la referencia canónica, digamos, de moneda imperial romana, pero no se lo usa. bueno, pero ahora en las reediciones que están haciendo, que dices que igual van a hacerlo, pues, yo qué sé, pues más por emperador, un libro por No, no, emperador. nada que ver. Ahora están trabajando Stiot y Mayrat en el RIC 5, que son los máximos, que son franceses, por empezar. Porque en la época en que Mattingly y Sydenham empezaron publicando el RIC, era una cosa británica el RIC. No iban a decirle. El primer extranjero, entre comillas, que invitaron para el RIC fue Brun, que no era ni alemán, ni austríaco, ni francés. Era finlandés, pero era un capo. Era una especie de. No es por despreciar a Finlandia, ¿no? Pero era una especie de diamante en el barro, digamos, ¿no? En el sentido que Finlandia no ha Ujú. tenido una gran tradición numismática clásica. Tiene lo suyo, ¿no? Está el SNG Finland, el catálogo de monedas de la colección. Pero digamos que no hay mucho. Pero Brun era un gran numismático. Un gran numismático. Pero antes de Brun, y antes de pasar a ese periodo, que es ya mediados de los años 60, fines de los años 60, o la segunda mitad de los 60, podemos decir, vamos al tomo 9, que cronológicamente es el próximo en salir, porque salió justo después de la Segunda Guerra Mundial. No, creo que la edición original del tomo 9 es de los años 30, pero la edición definitiva es del 46, creo. Ujú. Pero yo creo que salió en los años 30. De todas maneras, el tomo 9 eh, es muy importante, como yo te dije. Ahora te lo voy a decir. Es chiquito. Perdón si se me ve que estoy en pijama, borrala. Ah, no te preocupes. Ay, 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 Dios mío. Esta parte, Ay, esta Dios parte se mío. edita. Esta parte se edita. No, lo que pasa es que tengo demasiados libros bloqueando. ¿Viste? Bueno, el tomo 9, como ves, ya había muerto, fíjate. ¿Ves? Ya había muerto, te dije, el reverendo Sydenham después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú, Entonces, el editor es Mattingly y Carson, que fue el segundo editor. ujú. Eh, perdón, Mattingly, Sutherland y Carson. Y el autor es Pierce, que siempre me van a oír, siempre hablo bien de Pierce, yo se dieron cuenta. Bueno, ¿por qué? Porque este tomo, yo tenía la duda de ver de cuándo. Primero fue publicado en 1933, fíjate, se publicó Antes de que por se primera. muriera, antes de que se muriera el, ¿cómo se llama?
Porque dices que se murió en la Sí, Segunda Guerra Mundial, ¿no? sí, sí, El... pero no está editado por Sydenham. No Mm. está editado por Sydenham. ¿No? No, está editado por Mattingly, Sutherland y Carson. O por lo menos eso dice en la introducción. No sé si se refiere a la reimpresión, pero creo que no, tendría que ser, no tendría que ser. Mm. Ahora, fíjate, apareció el mismo año que el RIC 5, 1933. Apareció el mismo año y es, o sea, es otra cosa. O sea, este catálogo supera a la escuela de Viena. Supera todo, básicamente. Pero además, ¿por qué es tan importante el RIC 9? Porque el RIC 9, básicamente, planteó cómo hay que trabajar un periodo del Bajo Imperio, que es completamente distinto a cómo lo había hecho Cohen, cómo lo habían hecho todos, básicamente. Pierce, en 1933, ya dijo, no, el Bajo Imperio se trabaja por seca, no por emperador. Se toma un periodo, en el caso del RIC 9, de Valentiniano I Teodosio el Grande, Sí. o sea, la dinastía Valentiniano Teodosiano, y en realidad la dinastía valentiniana, podríamos decir, porque la dinastía teodosiana son los hijos de Teodosio, más que nada. Ujú. Sería Teodosio, pero Teodosio era parte de la dinastía valentiniana porque estaba casado con el hermano, con la hermana de Graciano y Valentiniano II. Entonces, a partir del, o sea, a partir del RIC 9, los volúmenes del Bajo Imperio, salvo el 10, que tiene una especie de tratamiento mixto, pero los volúmenes del Bajo Imperio son por seca, no por emperador. O sea, aparte, o sea, se hace el 9 y los catálogos del Bajo Imperio empiezan ¿en cuál? ¿En el 7 con Constantino o en el No, 6 con no, en la tetrarquía, la con el tetrarquía? El 6. 6, ¿no? Sería. Vale, vale. Porque Claro. eso se hacen después. Exacto, Ah, claro. vale, vale. El 9 es el primer catálogo del Bajo Imperio. Viene 9, 9, 6 y 7, que vienen juntos prácticamente, 8 y 10. Ese es el orden de publicación. Y entonces, ¿qué quieres decir? Que ya no está Valentiniano II y no, o sea, se habla de la ceca de tal y ahí se meten todos los emperadores. Sí, se habla, o sea, cada capítulo del RIC 9, Ujú. del RIC 6, del RIC 7 y del RIC 8, cada capítulo no es un emperador, como en los anteriores, es una seca. Y dentro de cada seca te va a decir periodo 1, por ejemplo. Y ese periodo es desde el ascenso de Valentiniano I hasta la muerte de Valentiniano I. Ese es el periodo 1 en esa seca. Entonces va del año 364 al año 375. Entonces te dice, en el periodo 1 te dice, son los emperadores. Dice, Valentiniano I, Valente, desde tal fecha. Y Graciano. ¿Entendés? Usurpadores, Procopio. ¿Entendés? Bueno. Después te dice, periodo 2. El periodo 2 va de la muerte de Valente, entonces te va a decir, emperadores, Valente, Graciano, Valentiniano II, ¿entendés? Sí, 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 sí. Periodo 3, bueno, así viene. Entonces, básicamente, dentro de cada periodo, vos tenés las emisiones de la seca. Oro, plata, bronce, ¿entendés? Claro, vos decís, uy, esto es una locura. Claro, para el principiante es espantoso, digamos, ¿no? El principiante que está acostumbrado al catálogo de Ciar, donde agarra, claro, tiene una moneda de Teodosio, busca a Teodosio y encuentra a Teodosio, ¿no? No es más, acá no es más así. O sea, los principiantes lo deben odiar a Pierce. O sea, te puedo asegurar que para mí es el clásico ejemplo de la mente superior, en el sentido que es un tipo que la vio, que la vio, dijo, no, cortémosla con esto de la, ¿entendés? Del catálogo de emperadores. O sea, acá lo importante es la seca, porque eso es lo que a mí me permite ver la evolución de las acuñaciones. Claro, claro, claro. Es absolutamente brillante. Es absolutamente brillante porque básicamente es una departure, ¿no?
una ruptura, digamos, una partida total de un principio general que era muy duro, muy sólido, muy rígido. Claro, pero Damián, fíjate, hablando del tomo 5, bueno, el tomo 5 también de alguna manera hay partes que tendría que estar organizadas así, ¿no? Porque también hay mucha ceca, ¿no? En No, esa... no. Para mí no. Para mí no necesariamente, digamos. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué problema encontró? Eh, Algunas partes del tomo 5 podrían venir organizadas así. De hecho, en realidad, el MIR, el Moneta Imperii Romani, que es el catálogo de la Academia Austríaca, de Goebbels, el tomo viene por seca, no viene por emperador, viene por Ujú, seca. ¿Qué pasa? El lío del Bajo Imperio, que vio Webb correctamente, es el tema de los coemperadores. O sea, son gobiernos colegiados, no son gobiernos, es la biografía, ya no es más la biografía de una persona. claro, O sea, claro. tenés periodos en que los emperadores son fulano, mengano y sutano, periodos en que los emperadores son sutano y perengano. ¿Entendés? Entonces, básicamente, eso requiere otro abordaje. No podés seguir con eso de las monedas de Teodosio. Y vas a tener monedas que son prácticamente idénticas, y una de Teodosio y la otra es de Valentiniano II. ¿Entendés? Entonces, ¿qué? ¿La vas a listar por separado? Es ridículo. Es Claro, ridículo. claro, es lógico, es lógico. Sí, 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 Son de sí, la sí, misma sí. misión, ¿cómo las vas a citar por separado? Es Sí, sí, ridículo. sí, 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 sí. Ujú. Pero bueno, como te digo, Webb era un superdotado. Perdón. Pierce era un Pierce, Pierce. superdotado. Mm, Yo digo que yo he leído artículos de Pierce de la década del 20 y son hiper minuciosos. Un tipo que, yo me acuerdo de un artículo sobre silicuas, un tesoro de silicuas, y era impresionante cómo estaba reportado. Un tipo brillante, un tipo superior a su tiempo, superior a todo, digamos. ujú, ujú. Un numismático que además, como te digo, para mí tuvo una influencia monstruosa, totalmente olvidado, porque lo único que hizo en su vida se dedicó a ese periodo. O sea, era el experto de Bueno, Valentiniano I. además resolvió el entuerto de organizar un periodo de una manera más eficiente, claro. Totalmente. Ujú, Ya ujú. había alguna cosa de algunos franceses, etcétera, pero el que lo hizo, el que lo plasmó, el que no se quedó simplemente en el bosquejo, en la idea, fue Pierce. O sea, recordemos siempre que la genialidad es 5% inspiración y 95% culo en una silla, ¿no? Eso desde ya. Eso lo dijo Sigmund Freud. Ujú. Bueno, Pero básicamente, y los hombres y los editores que supieron que digo, este hombre les debió presentar la idea y dijeron, venga. bueno, Mattingly y Sienham fueron grandes numismáticos, los dos, obviamente, te estoy diciendo. Bueno, Mattingly, como te digo, fue el Ujú. primer verdadero numismático académico, inventó muchas cosas. Y escribió libros importantísimos, incluyendo el primer libro general de moneda romana, así, serio. Eh, y Sydenham, claramente, ¿no? También hizo aportes monstruosos, con moneda republicana, moneda Sí, 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 provincial, sí. digo, Ujú, etcétera, etcétera. ujú. Mm. Así Bueno, que bueno, pues oye, Damián, ¿qué te parece? Sí, porque ahora se nos va a acabar un poco el tiempo, llevamos 1 hora y 10 minutos. bueno, por eso. Qué te parece si en otro programa abordamos a lo mejor algún caso práctico sobre buscar alguna moneda en el RIC para que veamos un poquito pues cómo se hace? Porque yo creo que en el aspecto teórico de cómo está el RIC dividido, tal, yo creo que ha quedado suficientemente claro cómo se organiza la historia del RIC, un catálogo como es el canónico, el de museo, y yo Uh-huh. creo que esta información ya es suficiente para esta iniciativa. Para, para cerrar, yo lo que diría son un par de cosas. Número Ujú, uno, que entonces entiendan, o para redondear, básicamente, para redondear un poco, que entiendan que el RIC es una obra colectiva.
Entonces tiene distintos editores, distintos autores, ¿sí? Y distintos criterios. O sea, no es todo igual el RIC. Los criterios afectan, por ejemplo, como te digo, a la organización del material, en el sentido que, como te digo, en los primeros tomos del RIC, vos vas a encontrar que las monedas están organizadas por emperador y dentro de cada emperador por seca, en principio. En los tomos del Bajo Imperio, en cambio, las monedas están organizadas por seca y dentro de cada seca por periodos, no por emperador concretamente. O sea, periodos de distintos colegios imperiales. Salvo el tomo 10 que retoma emperador seca. Bueno, esa aclaración. Después, el hecho de que sea una obra también, que cada RIC, cada volumen del RIC, sea una obra autónoma en sí, digamos, hace que, por ejemplo, los criterios de organización del material y de rareza, por ejemplo, del material, sean completamente diferentes. Si vos agarrás un tomo antiguo del RIC, por ejemplo, un RIC 2, un RIC 3 de la edición de Mattingly Sydenham, R quiere decir que es una cosa rarísima y que por ahí ni siquiera existe. ¿Entendés? En el sentido que copiaron una entrada de un catálogo viejo que en realidad estaba mal con él. Sí. Bueno, S quiere decir que puede ser una moneda muy rara o rara, y C quiere decir que puede ser una moneda común, escasa o incluso rara, digamos, pero que no vale mucho. Básicamente el criterio era económico, digamos. Vale. Muchas veces copiaron a Cohen en el sentido que Cohen decía, por ejemplo, no sé, 2 francos. Porque Cohen pone precios a las monedas, ¿no? Son francos oros de 1860 y pico, 1880, 1870 y pico, ¿no? Entonces dice 2 francos, 5 francos, ponele, ¿no? O si no le pone precio, quiere decir que vale 1 franco o menos, digamos, ¿no? Bueno, 20 francos, 50 francos. Entonces, claro, si ven que Cohen le ponía, no sé, 100 francos, le parecía rara. Y si le ponía 2 Vale, francos, es una moneda rarísima, pero aburridísima, ¿entendés? Por ahí es una moneda rarísima, pero aburridísima. Por ahí es un as de Antonino Pío, que tiene un reverso, no sé, anona o fortuna, digamos, pero que es único. Sí, claro, es un poco el criterio que llevamos ahora equivocadamente, porque pueden ser monedas que están que a nivel de mercado o en un catálogo pueden aparecer con mucho precio, pero no significa que esa moneda sea escasa, simplemente es que está muy demandada, por ejemplo. Exactamente. Claro, Por ejemplo, el reverso del denario de Hispania de Adriano tiene una enorme demanda y vale más en España que en el resto del planeta, básicamente. Y no es raro, es perfectamente común. Pero la gente claro. se encaprichó con ese reverso. O a nivel mundial, el denario de César con el elefante. Es una moneda recontra común. Es el denario de César más común que existe. Pero a la gente le gusta el elefantito y sale casi lo mismo que un denario de César con retrato. ¿Okay? O cerca, digamos. Sí, 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 Entonces, sí. bueno, en cambio, si vos te vas a volúmenes posteriores, los niveles de rareza ya tienen una lógica. Básicamente, quiere decir, cuando te pone R2 es una moneda realmente muy, muy rara, por ejemplo, en un volumen 4, ponele, ¿no? Un R2 ya es una moneda muy, muy, muy rara, pero no llega más que R2. Y a nivel rareza, a nivel escala de rareza, el más sofisticado de todos es el volumen 7, que es el que hizo Brun, el finlandés. En el volumen 7 hay una escala que va de R5 a común 3. O sea, Anda, R5 a 7. anda. De rareza 5 a común 3. Bueno, la rareza no es lo que le pareció a Brun o lo que ponía de precio Cohen. La rareza es puramente matemática. O sea, Brun calculó la rareza en base a los ejemplares de las monedas de vellón bajo representadas en los tesoros publicados o en las colecciones de los museos. Uf, madre mía, qué trabajo, ¿eh? Exclusivamente, Trabajo, ¿eh? exclusivamente. Sí, no, pero además, Brun, o sea, te pone R5 es única. R4, 2 a 3 ejemplares conocidos. ¿Eh? Y así. Bueno, y común 3 son creo que más de 50 ejemplares conocidos en tesoros o museos nada más. Se debe imaginar. Tesoros reportados y en museos. Por eso yo siempre digo que los tesoros son muy importantes para nosotros. Pero no como cree el arqueólogo, porque no se testigo en la circulación monetaria. No.
Por ejemplo, para determinar rareza son importantísimos los tesoros. Fundamentales, por ejemplo. La rareza hay que determinarla como la determinó este hombre, Bueno, lógicamente, a nivel bueno, matemático. lo que hizo Brun es lo más sofisticado que hay. Porque además Brun, a diferencia de otros volúmenes del RIC, Brun señala la rareza por oficina. ¿Entendés? Por ejemplo, el tomo 8, el de Carson y Sutherland, el tomo 8, la familia de Constantino, dice, qué sé yo, el tipo tal dice rareza, no sé, rareza común, dice. Y te dice, las oficinas son más o menos toda la misma rareza, o te dice, no sé, qué sé yo. Sí, 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 sí. Pero la rareza es colectiva, digamos. Sí te señala la fuente de cada oficina. O sea, te pone L, que quiere decir que está en el British Museum, Londres. O, que quiere decir que está en Oxford, Ashmolean Museum. P, que quiere decir que está en París, Biblioteca Nacional, ¿entendés? Bueno, entonces te pone, por ejemplo, oficina y te confirma que está atestiguada la oficina porque existe un ejemplar en cada colección. Eso se llama fuente o referencia o autoridad. ¿Mm? Brun también, por supuesto. Pero además Brun te señala la rareza por oficina. Es decir, te dice Gloria Exercitus, qué sé yo, cerca de Antioquía, de Constantino I, Augusto. Y te pone oficina 1, R3. Oficina 2, común. Oficina 3, R1. Oficina Mira, 4. qué De maravilla, las, es una maravilla, ¿eh? las 17 o 18 oficinas de Antioquía te dice la rareza exacta según los tesoros y ejemplares que hay en los museos. ¿Okay? Sí, sí. Oye, ¿y las reediciones del RIC se están haciendo con un criterio tan sofisticado? Cada vez más. Vale, vale. Cada vez más. Siempre, o sea, no se hace una edición inferior a la anterior. En la revisión del tomo 1 del RIC, que la hizo Sutherland. Acá está. La edición revisada se llama, que la hizo Sutherland, como te digo, Ujú. en 1982. Tuvo muchas críticas, muchas críticas. O sea, por empezar, se comió monedas que aparecían en el tomo 1. Por ejemplo, el aureo de la ceca de César Augusta, de Augusto, una ceca española justamente, Ujú. que no tiene que tiene la guirnalda de un lado y las dos ramitas de laurel que le plantaron en la casa a Augusto para que pudiera hacerse la corona de laurel cuando quisiera, digamos, una Ujú. especie de don del Senado, digamos, ¿no? Don honorífico, por supuesto, ¿no? Pero viste que le plantaron dos plantitas de laurel para que pudiera hacerse su corona de laurel. Bueno, esas cosas aparecen en un aureo, que es rarísimo, por cierto, pero existe, se conoce creo que más de un ejemplar y todo. Bueno, en el RIC 1 original, esa moneda aparece. En la reedición no aparece, se la comió, se olvidó. O sea, se la olvidó. Se le olvidó ponerla. Se le olvidó ponerla, sí, sí. ¿Mm? Ujú. Después se criticó que, por ejemplo, no aparecen monedas que deberían aparecer y aparecen monedas que no deberían aparecer, como por ejemplo las acuñaciones de Antioquía, es discutible que tengan que aparecer, de los bronces SC de Antioquía, ¿no? Bueno, etcétera, 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 ¿no? Lo fue criticado. Esta es la última edición, o sea, si tú quieres comprar el RIC 1, Esta es la última edición esta y es la última edición. no está programado que se haga otra por ahora. Vale, vale, vale. Mm. Vale. Lo único que a boli o a lápiz te pones la que falta. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Que a lápiz te pones la que falta, la que se la ha olvidado. Ah, y te la y básicamente se cita RIC 1, El 1, antiguo, el redacción antiguo. viejo, claro, viejo RIC 1, claro, no hay otra Mm. forma de citarla. Sí, 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 No sí. hay otra forma de citarla. El RIC 1, la edición original de Mattingly Sydenham, no se cita más, no se cita más. Durante un tiempo, cuando sale, por ejemplo, con lo que fue la nueva edición del RIC 2 parte 1, que cubre obviamente los Flavios, o sea, de Vespasiano a Domiciano acá. Sí, No sé si sí, sí, se sí, ve sí, sí. algo. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. La nueva edición del RIC 2 parte 1, durante un tiempo se suelen citar ambas. Se pone RIC 2 con un 1 chiquito arriba, número tal. RIC 2.1
2 con un 2 chiquito arriba, número tal. ¿El antiguo cuál es? ¿El punto uno? Ah, no, ese es entonces el No, 9. El el que tiene el 1 chiquito arriba, Ese se es el suele decir. antiguo. Vale, vale, Quiere vale. decir primera edición, claro. Primera O edición. sea, para citar un RIC más antiguo hay que poner bueno, o ellos ponen el superíndice ese, ¿no? Como si dijéramos. Sí, una vez que pasan unos 4 o 5 años de que sale la nueva edición, no se cita más el antiguo. Vale, vale, vale. Pero el Bueno, antiguo todavía lo tenés que citar, que es este, ujú, volumen 2, Vespasian to Hadrian, porque hay partes que todavía no se reeditaron. ¿Entendés? Es de 1926, mira, 1926. El tomo 1 salió en el 23, el volumen 1 salió en el 23, el de Augusto, a Vitelio. El volumen 2 salió en 1926. El volumen 3 creo que salió un poco después, ¿no? El original, ¿no? Bueno, el único que salió, todavía no salió nada, no, todavía no ujujú. se reeditó. En el 30, mirá, el 3 en el 30. Y te dije, el 5 ya salió, la primera parte creo que salió un poquito antes, y en el 30 también creo, y tercera parte, la segunda parte salió en el 33. No, en el 27, perdón, en el 27. 27 y 33. Pero Ujú. te digo, para mí estos volúmenes ya eran obsoletos cuando salieron, básicamente. Los de web. Sí, sí. El volumen 5. Bueno, oye, pues Damián, si no hay nada más, si quieres lo dejamos aquí y continuamos con temas un poco prácticos, con el tema del RIC, como habíamos hablado, Bueno, lo habíamos hablado para hacerlo hoy, pero no hay tiempo. no, Pero no. bueno, con No, toda ese, yo te vamos, dije, no, no vas a llegar con todo lo que querés hacer. no, bueno, que va, que va. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Esto se construye ladrillo a ladrillo. Entonces, bueno, Claro. pues pues oye, Damián, para mí ha sido un placer. Bueno, yo creo que la gente estará encantada de aprender todo esto. O sea, ha sido una maravilla, una maravilla. Encima es que lo explicas todo tan bien, con tanto entusiasmo, hablas de los autores con tanto cariño, porque al fin y al cabo son los que han ido construyendo todo esto que Todos, tenemos. todos tienen son dignos de respeto, incluso Webb, pobre, que le sacamos un poco el cuero, pero vos ponete a pensar también que era un numismático del siglo XIX, tenía otro criterio, básicamente. Yo no Ujú, tengo nada en contra de Webb. De hecho, los artículos sobre moneda de Cadausius y Electro, eso están bastante bien. Yo creo que la tarea lo superó a Webb, simplemente. El tema del RIC 5, digamos. ujú. Porque él no había hecho nunca una cosa así, digamos, como hacer un catálogo general. Bueno, Yo sé, también los yo sé otros que es un catálogo de moneda roja. tampoco se atrevieron los otros, ¿no? No, Tampoco no, lo por hicieron. supuesto, claro, no. A ver quién hace el tomo 5. El tomo 5 es de Valeriano eh, a Mando, ¿viste? Digamos, para citar el último usurpador porque los usurpadores vienen al final, ¿viste? ¿Quién hace el tomo 5? Y el tomo 5 igual dijo, yo lo hago, qué sé yo. Debe haber sido una cosa así. No, si yo lo hago porque a mí me gusta Cadausius y Dialecto. Así habrá sido la cosa. Y después se encontró con Probo. Claro, ¿Entendés? claro, O sea, claro, con claro, claro, Probo. claro. Sí, Se sí, sí, agarró sí, con sí, sí. Probo, con Aureliano, digamos. Sí, sí, sí. Para mí, en viviente, los únicos que pueden hacer los únicos que pueden hacer el RIC 5 son los que lo están haciendo. Estiot y Mayra. Claramente. Hay que ver la parte de Probo, ¿no? Probo es así. Probo es, digamos, como decía la otra vez en el chat de miembros del canal, Probo es como las chicas demasiado lindas que nadie se les atreve, digamos, ¿no? O sea, en el sentido, todos la aman, pero nadie Mm. se le anima y así es Probo, digamos, ¿no? Porque Probo es la pasión de casi cualquier numismático que se meta en serio con la moneda del siglo III. Probo, bueno, inmediatamente te captura, digamos, ¿no? Pero hacer un catálogo es otro cantar, digamos, ¿no? Es muy, muy complicado, muy complejo, ¿no? Pero Ujujú. es fascinante.
O sea, es fascinante. Vos podés dedicar Bueno, tu vida. tú has hecho un par de catálogos por el momento. Ahora estás escribiendo, me imagino que estarás escribiendo para el siguiente, ¿no? Sí, ahora no estoy trabajando en el catálogo, pero sí está en proceso, sí, sí, sí. Entonces, Bueno, bueno, Damián, pues oye, ya lo dejamos aquí, ¿vale? Un placer y muchas gracias por participar porque eres un colaborador, ¿vale? Porque bueno, has gracias. sido invitado, eres un colaborador de Buscanumis Gracias. y que aportas, pues bueno, pues lo que aportas, ¿no? ¿Qué va a aportar Damián Salgado? Pues imagínate. Bueno, pues oye, hasta el siguiente programa. Esto es una saga que continuará. Hablaremos de catálogos, seguiremos hablando del RIC, hablaremos de autores y bueno, pues espero que os guste, ¿vale? Cuando quieras, Jesús. Cuando quieras Venga, vos. oye, un placer, ¿eh? Nos vemos. Venga, hasta luego.